empecemos con una situación. Ustedes saben que con mi esposa tenemos un equipo de oración y nos juntamos todos los días a orar a la noche. Y hicimos un especial, digamos, el viernes pasado o el anterior. El punto es el viernes pasado, que el Señor nos habló en ese tiempo de oración que hemos tenido con respecto a la importancia de la oración, justamente. La importancia de estar orando en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, no solamente como argentinos, sino como pueblo del Señor, porque si bien las restricciones son para todos, pero nosotros la padecemos doblemente justamente porque nos impiden juntarnos a rendirle culto al Señor. Y la verdad es que el Señor puso una palabra especial en aquel momento con respecto a la importancia de la oración. Pero también el Señor me guió hoy a seguir estudiando un poquito más del tema y quería compartirles algo que Dios puso en mi corazón. Ustedes saben que los que me conocen saben que me gusta armar y desarmar cosas, ¿sí? Es una facilidad que tengo de poder de fijarme en las piezas y fijarme si puedo armar y desarmarlos, y desde chiquito bueno, he tenido la facilidad de querer arreglar las cosas que estaban rotas. Entonces me sucede de la misma manera o funciona de la misma manera cuando leo la palabra de Dios, cuando la estudio, porque me sirve decir, bueno, pero y este versículo y conectarlo con este y fijarme. Entonces fui con este mismo concepto a la palabra de Dios y encontré en una oración, en el modelo de oración que nos enseñó Jesús, en el Mateo 6, y me puse a ver los versículos estos y a indagar y a como partirlos en pedazos y tratar de entender parte por parte cómo se armaba. Miren, vamos a leerlo. Mateo 6, 9 hasta el 13 leeremos. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre vuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y yo entendí este modelo que el Señor nos enseña como para orar, como para empezar a orar, como la primera enseñanza en la oración. Y dije, wow. Y inmediatamente noté que está dividido en dos partes, ¿sí? Que se puede dividir en dos partes. En dos partes muy esenciales. Una que tiene que ver con el ser humano y otra que tiene que ver con lo divino, con Dios, ¿no? Y quiero que veamos en la primera parte, lo que yo entiendo y deduzco que es la parte de los tú. ¿Sí? Le puse la parte de los tú porque empieza simplemente diciendo: santificado sea tu nombre, ¿sí? Venga tu reino y hágase tu voluntad, ¿sí? Entonces lo dividí en esas tres partes y dije, wow, la verdad es que entendí que hay dentro de la división otras subdivisiones. Y me sorprendí. Dije, bueno, a ver. Santificado sea tu nombre. Wow. El Señor me habla con respecto a que el deseo
el deseo en la oración justamente es una cosa que nosotros entendemos como cristianos y es lo primero que hacemos como cristianos. Lo primero que hacemos al recibir al Señor es nuestra oración de fe, ¿sí? Entonces, así como un niño lo primero que hace al nacer es llorar, ¿sí? Lo primero que hace un cristiano al nacer es orar, ¿sí? Entonces, entendí que juntamente con el tema de la oración viene el tema del deseo, porque evidentemente la estructura está hablada, la estructura escrita, perdón, de los versículos que hemos leído, evoca justamente el deseo: hágase tu voluntad, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Yo digo, ¿cómo hago para santificar el nombre del Señor? Como primera postura, yo digo, wow, tengo que santificar el nombre del Señor. Y justamente en ese sentido, la Biblia habla del testimonio, de que nosotros somos hechura del Señor, ¿sí? Que somos a imagen y semejanza del Señor. Por ende, las personas nos miran a nosotros y dicen, bueno, este cristiano se comporta como un cristiano, es un ejemplo, refleja al Señor en su vida. Y juntamente con eso me llamó muchísimo la atención lo que dice el versículo de Levíticos 22:32, que dice: no profanéis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel, y yo soy el Señor que os santifico. Y nos manda justamente a no profanar su nombre, que ya es santo. O sea, en definitiva, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Y de una manera particular habla de los hijos de Israel. Habla de cuidar nuestro testimonio no solamente para los de afuera, para aquellos que nos miran, pero en nuestra intimidad no nos conocen, sino para los hijos de Israel, para los hijos de la casa, sino en nuestros hogares. Sabemos que hoy por hoy vamos a estar pasando mucho más tiempo en nuestros hogares y es en uno de esos, y es en ese momento en el que debemos de también estar pendientes de cuidar nuestro testimonio, más con aquellos que viven con nosotros, mas no son cristianos. Cuidar nuestro testimonio, cuidar el nombre del Señor, no quiere decir que no debería yo profanarlo de ninguna manera, no debería de hablar yo mal de Dios, ni tampoco renegar de Él, sino que todo lo contrario, debería de exaltar su nombre, ¿sí? Porque al fin y al cabo santificar significa eso, significa apartarlo para que sea especial, ¿sí? Entonces, en definitiva, esa es la manera en la que uno puede decir que está santificando el nombre del Señor. Al igual, cuando dice uno, dice ahí el versículo: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, ¿sí? El reino del Señor, evidentemente, no es un reino carnal, ¿no? Es el reino espiritual, es el reino celestial. Y evidentemente, la vez en la que se acercó aún más ese reino a nuestras vidas fue a través de Cristo Jesús. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que venga a nosotros tu reino significa que debemos de empezar a predicar la palabra de Dios a aquellos que no lo conocen, a aquellos que dicen: no, yo nunca, nadie me habló de Dios, yo no sé nada de Jesús. Aquellas personas que no están viniendo a la iglesia, aquellas personas que están lejos del Señor, empezar a poderles predicar de ese reino que es celestial, de ese reino donde reina el Señor. A eso se refiere con venga a nosotros tu reino. Y eso es un deseo que
está en nuestro corazón, porque uno dice, bueno, en algún momento volverá el Señor y estaremos con Él y gloria a Dios. Pero la manera de que ese momento llegue es a través de la prédica, es a través de animarles a los demás a conocer al Señor. Es la forma en la que tenemos nosotros de acercar el reino de Dios a sus vidas, ¿sí? A través de sencillamente compartir con los demás lo que Dios hizo en nuestras vidas. Sigue diciendo, hágase tu voluntad. Justamente en ese sentido, yo quiero que entendamos que uno podría encontrarse y decir, bueno, yo conozco la voluntad de Dios. Ahora, el practicarla es otro tema. Yo conozco la Biblia, yo conozco lo que Dios dice, pero el tema es ponerlo en práctica. Mi papá tenía un ejemplo muy sencillo que decía que uno podía leer un libro sobre dietas, pero si nunca lo hacía, nunca iba a bajar de peso, ¿sí? Entonces, es cierto, alguno podría decir, bueno, yo conozco toda la palabra de Dios, conozco toda la Biblia, pero sin embargo podría no practicarla. Santiago 1:22 dice, sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Claramente el Señor plasma estas palabras diciendo, oiga, no solamente basta con escuchar la palabra de Dios, sino que nos motiva a hacerla, ¿sí? Cuando uno escucha en esta oración que hágase tu voluntad en la tierra como así también se hace en el cielo, es no solamente en saber cuál es la voluntad de Dios, sino que se haga, sino practicarla, ¿sí? Y esto nos lleva a la segunda parte de este versículo, que es justamente la parte que más nos interesa a veces. En esta serie de versículos, a partir del 11, empieza la parte que ya nos involucra más a nosotros, ¿no? Ya nos involucra a nuestros deseos particulares. Entonces empieza diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y podemos ver otra vez que se repite esto de 3 porciones en la segunda parte, ¿sí? 3 pedacitos que están bien individuales, ¿sí? Primeramente, el pan, ¿sí? Danos el pan nuestro de cada día. Que en definitiva yo lo agrupé diciendo, bueno, esto habla de provisión diaria. Y hoy por hoy estamos muy pendientes de eso porque estamos en situaciones donde pasamos necesidad, ya que muchos de nosotros no hemos estado pudiendo trabajar, ni ejercer, ni actuar de tal manera de generar recursos, sino que estamos obstruidos evidentemente por la ley, pero con el deseo de decir, Señor, nuestra preocupación es nuestra provisión. Entonces le pedimos al Señor, Señor, mándanos nuestro pan diario, ¿sí? Diario, ¿por qué diario? Y para que sea fresco, porque uno podría decir, bueno, el pan diario de cada día, dánoslo hoy, bueno, para el viernes, ¿qué quedó? Ya se puso duro. Ahora, un pan diario de todos los días. Y Dios tiene palabra para ti todos los días. Y no solamente palabra, sino que también quiere proveerte. Al igual sigue diciendo, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben, a nuestros deudores. Y justamente esta porción habla sobre el perdón, habla sobre el hecho de equivocarnos. Aquel que se equivoca pide perdón. Y evidentemente a veces la gente se va a equivocar con nuestro y nosotros tendremos que soltar perdón. Pero lo que indica justamente es esa equivalencia. Vamos a ser perdonados mientras nosotros perdonemos, ¿sí? Nos muestra en esencia que
algo es por algo, que todo esto tiene una consecuencia. Si yo perdono a los demás, yo voy a ser perdonado. Lo que yo voy a sembrar es perdón, ¿sí? Y voy a cosechar que me perdonen. Entonces, sigue diciendo, y líbranos del mal. Justamente habla de protección. Entonces lo agrupé justamente detrás de esas tres palabritas: provisión, perdón y protección. ¿Protección de qué? Protección tanto interna como externa, porque si se fijan, dice, no nos metas en tentaciones. Sabemos que las tentaciones vienen de nuestra propia carne, porque lo que me tienta a mí no necesariamente lo tienta a usted. Y lo que lo tienta a usted, a mí no me tienta. Entonces, viene directamente de nuestra parte el hecho de ser tentados o no, diciendo que esa tentación va atada a nuestros gustos pecaminosos. Entonces, solicitamos a Dios que nos ayude y nos libre de esas tentaciones internas, pero también de la maldad externa. Dice así, mas líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de aquel que sabemos que ha venido a matar y a destruir, líbranos de aquel que es un mal para nuestras vidas. Y hoy por hoy, el mal que se cierne en toda esta circunstancia, ese es el COVID. Entonces, en nuestro grupo de oración tenemos un tiempo especial solamente para orar por las personas que han contraído esa enfermedad y cubrirlas en oración para que puedan transitarla de manera más estable y puedan superarla rápidamente. Entendiendo siempre de que la voluntad del Señor es la sanidad de las personas. Entonces, en estas dos porciones y subdividiéndolas en estas últimas 6, podemos ver de que el Señor tiene un esquema ahí estructurado, pero no solamente se detiene allí, sino que si seguimos sobre el mismo capítulo, ¿sí? el mismo capítulo de la Biblia, versículos más adelante, unos pocos versículos más adelante, vamos a ver algo que nos enseña, y es muy importante. Mateo 6, 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Wow! De ahí puedo entender cuál era el orden en el que Dios plasmó las cosas en estos versículos, diciendo, mira, lo primero es el reino de Dios y su justicia, y lo leímos de que primeramente lo importante era santificar su nombre, que venga su reino a nuestras vidas, establecer que Él es el que reina sobre nuestras vidas, y que íbamos a ser hacedores de su voluntad. Para luego, sí, poder presentar al Señor y tener como tal acceso a su provisión, a su perdón y a su protección. Porque el Señor lo dice así, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esto te plantea algo que es sumamente importante. El Señor mismo está diciendo que si vos te ocupás primeramente del reino de Él, de que Él sea conocido, de establecerlo a Él como prioridad sobre tu vida, de poder hacer conocer su nombre entre los demás y sencillamente someterte y ser una persona obediente, todas las otras necesidades que ya fueron enumeradas y que el Señor conoce, van a ser añadidas. Muchas veces nos preocupamos muchísimo por el presente
y eso genera estrés. Y estamos a su vez afligidos por el pasado porque no sabemos si somos dignos de la bendición de Dios o no. Y eso genera mucha angustia. Ahora, también tenemos miedo por el futuro, sabiendo que es incierto y que siempre que prendemos la televisión vemos cifras de personas que han fallecido y de situaciones en las que cada día estamos peor. Y es allí cuando nosotros entendemos de que el Señor va a darnos nuestra provisión para el presente, nuestro pan nuestro que de cada día va a estar presente. Que Él va a perdonar nuestras deudas pasadas, como también nosotros perdonamos nuestras deudas a los demás. Y que Él nos va a librar de toda maldad futura, de toda cuestión que se pueda cernir sobre nuestras vidas y pueda venir a tratar de devorar o nuestros recursos o nuestra salud, pero que el Señor nos va a bendecir, nos va a cuidar y nos va a proteger de toda esa maldad. El Señor dice que si nosotros ponemos por primero su reino sobre nuestras vidas, Él pondrá nuestras necesidades como lo primero en su vida. El Señor está proponiéndonos un cambio excepcional, porque es el mejor negocio de todos. Y quiero que lo veamos también, porque Jesús lo especifica justamente en una situación que Él vivió con dos hermanas, ¿sí? Con Marta y con María. Síganme, vamos a ir a Lucas 10, 38 al 42, ¿sí? Que dice así: aconteció que, yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Cuando escuché este versículo, en un principio, cuando adolescente, yo pensé, digo, wow, ¿cuál será la buena parte? ¿A qué se refieren con eso? Y que no se le va a quitar. Y después, cuando estudiemos la Biblia, cuando estuve en el Instituto Bíblico y pude interiorizarme un poco más con respecto a la palabra de Dios, fui aprendiendo de que en realidad el Señor se refería a algo especial, y es poner justamente primeramente el reino de Dios y su justicia, y que lo demás iba a ser añadido. Estaba Marta afanada porque recibió a Jesús y a todos sus discípulos. Imagínese usted que caen en su casa unas 12 personas más Jesús. Como toda mujer preocupada, lo primero que va a empezar a decir, y que venían de camino, a decir, bueno, necesitan comida. Entonces empieza y hace unos sanguchitos para todos y se da cuenta de que su hermana María se había sentado a escucharlo a Jesús. Y ella dice, no puede ser esto, puede ser que yo esté preocupada por todas las cosas que hay que hacer y ella muy sentada allí,
muy despreocupada. Y evidentemente lo que no entendía Marta es que los sanguchitos en algún momento se iban a comer y se iban a acabar. Pero la enseñanza que le iba a dar Jesús, o que le estaba dando Jesús a María, iba a permanecer. Ella estaba preocupada por las cosas que iban a pasar, que iban a suceder y que ya está, que el tiempo las iba a borrar. Pero María estaba preocupada en algo que iba a ser para toda la vida, y que eran las enseñanzas del Señor. Entonces, yo creo que María aprendió que primeramente era el reino del Señor y su justicia, y que todo lo demás iba a ser añadido. Que el resto no tenía mayor importancia. Que lo primero en nuestras vidas tiene que ser estar a los pies de Jesús. Yo sé que suena difícil de entender a veces, más difícil cuando estamos pasando necesidad, más difícil cuando llega el momento y no tenemos para pagar el alquiler, o estamos contando las monedas para ver cómo llegamos a fin de mes. Pero quiero que entendamos, ¿sí?, que el Señor está sumamente preocupado por nuestras necesidades, pero que Él sí o sí dice: necesito que te concentres en lo importante, en que no pierdas de vista lo importante. El resto de las cosas son urgentes, yo no digo que no. La plata para el alquiler, para pagar los servicios, el correr para ver si conseguimos un permiso especial para salir a trabajar o no. Es urgente, sí lo sé, pero que lo urgente no nos tape lo que es importante. Porque si atendemos lo importante, que es el Señor Jesús, Él se va a ocupar de lo urgente que tenemos en nuestras vidas. Amados, quiero que en esta noche traigamos a la mente aquellas cosas que hemos dicho nosotros, bueno, ya no las podemos hacer porque por tiempo, por descuido, ya no puedo visitar a nadie, pero al menos lo podrías llamar por teléfono, ya no puedo hacer una célula como se debe, pero podríamos hacerla online. Y así, de esa manera, y al menos diciendo, bueno, no será que no puedo ir al culto presencial, pero voy a hacer un culto aquí en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con la nona, con el nono, con quien estén. Amados, lo importante es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. A través de ese grupo que le comenté al principio, he recibido un montón de testimonios de personas que han estado en necesidad y que Dios de pronto ha tocado el corazón de otra persona y ha suplido sus necesidades. Hay un caso particular que me sorprendió, ¿no?, de una persona que dijo no tenía plata para pagar el alquiler, y me llamó el dueño y me dijo: no, este mes no lo pagues, no hay problema, este mes no lo pagues. Y suena así muy sencillo, ¿sí? Pero cuando uno se entera de cuánto era el alquiler, uno dice: no puede ser. Estábamos hablando de 50.000 pesos. Entonces, Dios es sorprendente y te puede sorprender de maneras sobrenaturales, pero solamente si pones primeramente el reino de Dios y su justicia. Si sos capaz de exaltar, de santificar su nombre, de que su reino se establezca en tu casa, y
y de empezar a hacer su voluntad. No solo conocerla, sino practicarla. Todo el resto de las cosas van a ser añadidas. Quisiera que donde estés en este momento cierres tus ojos un minuto. Y quiero que oremos al Señor de la manera en la que Jesús nos enseñó a orar. De esa misma forma. Con el mismo esquema. Sabiendo que primeramente va lo que es del reino del Señor. Y el resto de nuestras necesidades van a ser suplidas. A nosotros nos toca solo preocuparnos porque su nombre sea predicado. En todos lados y en todo lugar. En todo momento y en todo lugar. Mas nuestras necesidades, y el Señor sabe que las tenemos, van a ser suplidas. Y bueno, como siempre, antes de despedirnos, la bendición, ¿sí? Que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Usted se va bendecido por la poderosa palabra del Señor. Amén.